Bueno, en el día de hoy tenemos un tema muy importante de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Recuerde que las ecuaciones diferenciales de primer orden corresponden a aquellas donde interviene solamente la primera derivada, ¿ok? Y además de eso, vamos a hablar de que son ordinarias. Ordinarias es que esa derivada no solamente se va a realizar con respecto a una sola variable. En el día de hoy estamos encontrándonos con una ecuación diferencial llamada ecuaciones diferenciales homogéneas. Es muy importante resaltar que necesitamos que nuestra ecuación diferencial esté escrita de esta forma: m de xy por dx más n de xy por dy igual a cero. Si tu ecuación diferencial no se encuentra de esta forma, debes reacomodarla porque todas se pueden reacomodar a esta forma. Entonces es importante que la lleves a esa forma. ¿Por qué? Porque a partir de allí es que podemos identificar que la ecuación diferencial es homogénea. Para que sea homogénea, aquí están las dos cosas que debemos realizar. Primero, como tú identificas tu función m de xy, tú la vas a identificar. Obviamente estamos mirando aquí que es aquella que nos está acompañando a nuestro operador de x. Esa será m, y n será aquella función que nos acompaña a nuestro operador, que es de y. Identificado m y n, como habíamos visto anteriormente, identificando m y n, podemos entonces hacer la siguiente opción. Bien, recuerden que esas funciones están dependiendo de las variables x y la variable y. Están dependiendo de esas variables. Entonces, en cada una de esas funciones, lo que vamos a hacer es reemplazar la variable x, la vamos a reemplazar por t por x. Y la variable y la vamos a reemplazar por ty. Eso lo hacemos en ambas funciones. Al hacer ese reemplazo, se supone que la variable t debe factorizarse. ¿Ok? Debe factorizarse y nos va a aparecer a la una potencia. En un caso la llamé a, t a la a, y en la otra función voy a llamar el exponente, voy a llamarlo b, que es este que tengo aquí. Si los exponentes me llegan a dar iguales, como estoy diciendo aquí, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Pero si por el contrario esos exponentes me llegan a dar distintos, la ecuación diferencial no es homogénea. En nuestro caso, en el día de hoy estamos mirando ecuaciones diferenciales homogéneas. Yo ahorita les voy a poner un ejemplo donde vamos a identificar que la ecuación diferencial es homogénea. Una ecuación diferencial la cual va a estar desordenada y la vamos a organizar primeramente. Bueno, listo. No nos podemos quedar ahí solamente en la parte donde identificamos que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Por qué? Porque nuestro curso trata de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, no estamos solamente identificando, además de ello, tenemos que resolver la ecuación diferencial. Ah, pero tenemos algo a nuestro favor. Después de identificar una ecuación diferencial homogénea, ¿qué debemos hacer para resolverla? Bien, entonces nos vamos a partir de aquí, donde nos habla de métodos de solución. Aquí tenemos lo siguiente. Uno, esta ecuación diferencial que yo tengo desde el principio, m de xy más n de xy igual a cero, la puedo transformar en una ecuación diferencial separable. Recuerden que ya nosotros habíamos visto que eran una ecuación diferenciales separables, aquella donde el operador se separa y luego de separar el operador pasamos las variables para donde nuestro operador lo indique. Eso lo vamos a ver también en nuestro ejemplo y vamos a recordar esa parte de ecuaciones diferenciales separables porque vamos a resolver una ecuación diferencial homogénea. Ahora, existen dos cosas que debemos tener pendientes. Uno, tenemos que identificar cuál de las dos funciones que nosotros tenemos, m o n, es más simple. Esto es lo que tenemos que mirar. ¿Cuál es más simple? ¿Cuál de las dos será más simple? ¿Cómo así que más simple? Aquella que tenga más cosas será
más estructurada, más complicada. Entonces, aquella que sea más sencilla, para nosotros será la más simple. Entonces, esas dos indicaciones debemos tenerla en cuenta. ¿Qué debes hacer tú? Si estás en esta parte del video y no tienes estos datos, toma nota. Resalta estas cosas muy importantes que te acabo de decir para que a la hora que vayas a hacer el ejemplo, vayas mirando esta introducción que yo hice sobre las ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, en este momento vamos entonces a realizar el ejemplo sobre las ecuaciones diferenciales homogéneas. Tenemos entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial x a la 3 más y a la 3 sobre x y a la 2 igual a dy de x, es decir, la primera derivada debe darnos ese cociente que tenemos escrito. Primero, debemos tener claro que nuestra forma de la ecuación diferencial debe ser de esta forma. ¿Para qué? Para que podamos identificar si realmente la ecuación diferencial es homogénea o no. Y por lo visto, según lo que estamos mirando, esa ecuación diferencial que nos han dado está desordenada para lo que nosotros queremos hacer. Primero que todo, vemos aquí los operadores están juntos. Vamos a separar operadores y de una vez separamos, quitamos esas fracciones, es decir, podríamos escribir que x a la 3 más y a la 3 queda acompañado del operador de x igual, y que x y a la 2 lo pasamos para el otro lado, nos quedaría con este operador. Ahora debemos mirar de que debemos igualarlo a 0, ¿sí? Entonces podemos reescribir la ecuación diferencial a esta forma. Y aquí estamos observando que nuestra ecuación diferencial ya está de la forma que nosotros queríamos. ¿Qué nos toca ahora? Ahora estamos viendo que debemos identificar a nuestras funciones. Esta función que acompaña de x y esta con su signo negativo, la que acompaña a de y, viene siendo las funciones m, en el primer caso de xy. Fíjense que esta es mi función original, donde no he cambiado nada. Y esta viene siendo n de xy, también en mi función original, donde no he hecho ningún cambio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a verificar si la ecuación diferencial es homogénea. Listo, pero ¿cómo vamos a identificarla? Según la teoría que acabamos de ver, en la función m, donde esté la variable x, la voy a reemplazar por tx, y donde esté la variable y, voy a reemplazarla por ty. Hagámoslo a ver. Observo m, observo que es x a la 3 más y a la 3, entonces a x la cambio por tx, la elevo a la 3, y a y la estoy cambiando por t veces y elevado a la 3. Destruyendo paréntesis, es decir, vamos a aplicar esas potencias. Y esto era donde yo le decía, cuando lleguemos aquí a esta parte donde ya destruimos paréntesis, debemos factorizar la potencia de t. O sea, t debe factorizarse completamente. Si no se puede factorizar t completamente, entonces de una ya no sería homogénea. Es decir, que si aquí me apareciera algún número, aquí no había donde reemplazar y por lo tanto no podría factorizar a t. Eso me da un factor o una clave más para decir que de una la ecuación diferencial no sería homogénea. Porque primero t se debería haber puesto que se pudiera factorizar. Factorizando entonces t a la 3, nos queda entonces x a la 3 más y a la 3. Y observen que esto que me ha quedado dentro del paréntesis es mi función original m. Es decir, que esto aquí me ha quedado como la multiplicación de la potencia de t a la 3 por la función original m de variables x, y.
Se ha cumplido la primera parte y estamos mirando que esta función m es homogénea de grado 3. Ojo con el grado, porque puede que una función me dé, que ambas funciones sean homogéneas, pero el grado sea distinto. Es decir, que una función sea de grado, por ejemplo, 2 y otra sea, por ejemplo, de grado 5. Como los grados no coinciden, la ecuación diferencial no puede ser homogénea. Es decir, la ecuación diferencial es homogénea si ambas funciones son homogéneas y del mismo grado. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos quedarnos con m, sino que identificamos también a n, n de tx, ty. Vamos a reemplazarla a ver cómo nos queda. Ya sabemos que n es menos x por y cuadrado. Hay un menos, x lo vamos a reemplazar por tx. Y a y lo vamos a reemplazar por ty, pero y está elevado al cuadrado. Observa que estamos en la función n, que es esta que estamos identificando ahora. Si destruimos paréntesis, en la primera me quedaría menos tx, y en la otra resolver potencias nos queda t cuadrado por y cuadrado. Multiplicando las t nos quedaría t al cubo, ¿sí? Y nos quedaría multiplicando a menos x por y cuadrado. Y este menos x por y cuadrado, siempre tengan en cuenta que cuando se factoriza t, debe darle la misma función original, que en este caso es n. Por lo tanto, entonces yo puedo decir que esto sería igual a t a la 3 por la función original n de variables x y y. Y se está cumpliendo entonces que n es homogénea de grado 3. Recalco que también nos dio de grado 3 y por lo tanto concluyo que la ecuación diferencial es homogénea y de tercer grado. Bien, ya en el objetivo pasado, en nuestro ejemplo, habíamos visto que la ecuación diferencial se encontraba en forma, digamos, desordenada. La ordenamos, la escribimos en la forma que nos convenía, identificamos quién era la función m, identificamos quién era la función n, hicimos los cambios para comprobar si las ecuaciones si las ecuaciones eran homogéneas y del mismo grado, para determinar si la ecuación diferencial era homogénea. Y efectivamente todo se verificó y hemos comprobado que la ecuación diferencial es homogénea. Ahora, me dedico a la ecuación diferencial ahora en cómo resolverla. Aquí ya no la estoy escribiendo en forma desordenada, sino en la forma como nosotros la habíamos dejado, con frecuencia ya organizada. Y nos vamos entonces ahora sí a la parte de cómo resolver la ecuación diferencial. Ya habíamos identificado m, también habíamos identificado n. Simplemente lo que debemos ver es que la función m tiene dos términos, ¿cierto? Y n simplemente tiene un solo término. Por esa razón estoy mirando que la función n tiene una estructura más simple que la función m. Y por lo tanto, si ustedes toman nota de lo que escribimos ahorita, de cómo, cuáles eran las dos recomendaciones, nos vamos entonces a la segunda. Viendo que n es de estructura más simple, tenemos que hacer esta sustitución. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar en esta ecuación diferencial, la que tenemos aquí. Entonces vamos a realizar los cambios. Miren, aquí simplemente estoy diciendo, mi objetivo es cambiar todo lo que tenga y por la expresión u por x. ¿Ok? Y también debo cambiar donde esté la derivada de y por toda esta expresión. Es decir, que la nueva ecuación diferencial, la que me va a dar ahora luego de hacer los cambios, no tiene la incógnita y en ninguna de sus expresiones. Es decir, debe ser una ecuación diferencial que solamente tenga las variables u y x. Hagamos los cambios.
como voy a hacer un cambio y en la primera hay paréntesis, voy a abrir corchete para hacer el cambio que tenga que hacer interno. Aquí tengo x al cubo, el cual no se debe cambiar, pero y sí se debe cambiar. Entonces lo encierro dentro de un paréntesis el cambio. Recuerden que está elevado al cubo y cierro corchete. Afuera está de x y eso no va a cambiar. Menos, sigo viendo la ecuación diferencial, voy para esta parte, quedaré aquí x, debo cambiar a y cuadrado, y es u por x, quedaría elevado al cuadrado por dy, pero dy, recuerden que dy también debo cambiarla por toda esta expresión que estoy escribiendo. ¿Qué sigue aquí? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a destruir paréntesis, ¿ok? Entonces me va a quedar aquí x al cubo por dx más u al cubo por x al cubo acompañado de x. Aquí me va a quedar u al cuadrado y me va a quedar x al cubo. ¿Por qué x al cubo? Aquí tengo un x y este va a quedar elevado al cuadrado por la potencia. Cuando realice la multiplicación va a quedar x al cubo. Multiplicando esta expresión. No lo voy a multiplicar enseguida para no, pues, no perdernos en el hilo conductor de este ejercicio. Sigo escribiendo esto porque voy a la espera de destruir ya el último paréntesis, así que esto no voy a realizarle nada todavía. Y cuando destruya paréntesis, recuerden que aquí lo que voy a hacer es una distributiva. Voy a tomar toda esta expresión y la voy a multiplicar por u de x. Y luego lo multiplicaré por x por du. Al hacer esa distribución, obtendría aquí u al cubo, x al cubo, acompañado de dx. Negativo aquí menos, porque menos por más no da menos. Nos quedará u cuadrado con x a la 4 por du. Muchas veces se destruye paréntesis porque aquí lo que van a aparecer los factores que son iguales con signos distintos, es decir, términos semejantes que se van a cancelar. Eso casi siempre ocurre, entonces vamos a realizarlo. Voy a cancelar aquí, por ejemplo, esta expresión y esta expresión son iguales. Entonces, ya lo ves, entonces esas dos expresiones se cancelan y vamos a escribir lo que nos queda. Es decir, esta va a ser mi nueva ecuación diferencial. Pero recuerden que la idea de hacer esta sustitución es para convertirla en una ecuación diferencial separable. Es decir, que esta ecuación diferencial debe ser separable. ¿Ok? Y como es separable, lo que voy a hacer primero es separar operadores. Entonces dejaré el x al cubo de x aquí de este lado izquierdo y me va a quedar igual, paso esto para el otro lado, nos quedará u cuadrado por x a la 4 acompañado de du. He separado los operadores que son de x y de u, los he separado. Ahora esos operadores son los que te definen a ti y te dicen qué variable va a pasar para donde él esté. Como tú vas a separar variables, se supone que las x deben quedar del lado izquierdo, porque del lado izquierdo donde está el operador de x, este que está aquí, y del lado derecho debe quedarse todo lo que tenga la variable u. Entonces, siendo así, entonces, si de este lado manda el operador de x, observo que está de x en el otro lado y veo que está el x a la 4. Ese x a la 4 lo pasaré a dividir. ¿Ok? Nos queda entonces igual. Del otro lado estaba u al cuadrado con du. Y veo que no hay más expresiones con u. Es decir, que ya allí ya he separado. Pero veo que puedo hacer una simplificación. ¿Ok? Puedo hacer una simplificación. Es decir, que simplifico este x a la 3 con el x a la 4.
lo voy a simplificar. Me va a quedar solamente dx sobre x igual a u elevado al cuadrado por du. Recuerden que la ecuación es separable. Cuando ya se separan variables, lo que tenemos que hacer es integrar. ¿Ok? Integrar. La respuesta de estas integrales, ya a nosotros no nos conviene decir cómo se resuelve integral aquí, porque esos son capítulos ajenos. Entonces, no es nuestro objetivo aquí. Las respuestas integrales serían aquí logaritmo natural de x igual a u elevado a 3 sobre 3 más c. Bien, vamos a hacer aquí una nota para recordar unos aspectos. Una nota. ¿Qué vamos a escribir aquí en la nota? Primero, que la función Euler a la logaritmo natural de una función es la función. Esa es una propiedad. Esta propiedad nace de que en matemática ustedes saben que siempre existen muchas funciones que tienen su inversa. Y la exponencial, en este caso el Euler, con el logaritmo natural son funciones inversas. ¿Qué pasa? Automáticamente nos queda la función. Es decir, es como si digamos entre pensamientos como que se destruyen. Así como cuando tú tomas una raíz cuadrada y la elevas al cuadrado. O sea, estás sacando raíz y estás elevando al cuadrado, se destruyen y queda todo lo que está dentro de la raíz. Básicamente es eso. Otra cosa más. Hay veces que el Euler no se encuentra con el logaritmo, pero voy a decirle unas propiedades básicas. Por ejemplo, si yo tengo Euler a una suma, la propiedad de potencia me dice que yo puedo escribirlo como Euler a la A por Euler a la B. Claro, porque se suman los exponentes, profe. Esa es una propiedad que ya la vimos. Estamos tocándola porque la vamos a necesitar aquí para reescribir esta respuesta. Porque hasta donde hemos llegado ya hemos resuelto la ecuación diferencial. Pero esta respuesta está, digamos que un poco, se puede maquillar un poco para hacerlo un poco más sencilla, hacerle unos cambios debidos. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Lo que estoy es preparándole, dándole las herramientas para que usted utilice esas herramientas para reescribir esa función. Entonces, ¿qué pasa? Bajo estas dos propiedades, vamos a aplicar estas dos propiedades aquí a esta parte de nuestra respuesta. ¿Qué pasa? Si yo aplico Euler, me quedaría Euler de este lado, aplico Euler para que se pueda destruir el logaritmo natural. Pero cuando tú aplicas una función, también debes aplicarla del otro lado. Es decir, me va a quedar aquí también Euler elevado, aquí arriba estaría u a la 3 sobre 3 más c. Y vamos a aplicar las dos propiedades que les dije. El Euler con el logaritmo natural, entre palabras, se destruyen y nos queda solamente la x. Y acá podemos separar ese exponente en dos. Nos quedaría Euler elevado a la u a la 3 sobre 3 por Euler a la c. Pero Euler a la c es una constante. ¿Por qué una constante? Porque el Euler es un número, 2.71828, y C representa cualquier constante. Si tú un número lo elevas a otro número, te va a dar un nuevo número, es decir, que sigue siendo constante. Por lo tanto, por objetividad de nuestro ejercicio, vamos a escribir entonces que la X va a ser igual a C, ese C viene siendo esta constante, por Euler a la U a la 3 sobre 3. Bien, una cosa. Tu ecuación diferencial desde un inicio solamente tenía dos variables, la variable x y la variable y. Entonces no es posible que tu respuesta tenga otras variables distintas. Es decir, en este caso yo tengo que mi respuesta tiene x y tiene u. Es decir, mi pregunta es ¿quién es u? Cierto, esa sería nuestra pregunta. ¿Quién es u? ¿Cómo podemos cambiarlo? Pero recuerda que tu sustitución te dijo que y
era u sobre x. Si lo despejas, te está diciendo que la u la puedes cambiar por y sobre x. Entonces, eso lo vamos a escribir aquí en nuestra respuesta. Nos va a quedar x igual a c por Euler. Mira que u está elevado a la 3. ¿Ok? U está elevado a la 3. Entonces sería y sobre x elevado a la 3 sobre 3. O sea que nuestra respuesta sería x igual a c por Euler a la y al cubo sobre 3x al cubo. Y esta es nuestra solución de la ecuación diferencial que nos dieron. Esto es todo lo que tenemos.